GOL. El Grupo para la Observación Local de la Práctica Artística, GOL, es una metodología de trabajo en equipo para, en el contexto de la institución que la acoge, analizar, observar, aprender, decidir y practicar. En este caso, el IVC invita al grupo a trabajar sobre el concepto de residencia. ¿Quién forma parte? Se lanza una llamada abierta que se completa con invitaciones para constituir un grupo diverso, transversal y representativo formado por 10 participantes y una dinamizadora. Se ha elaborado una infografía para analizar el nivel de representatividad del grupo respecto del sector. Las dos conclusiones principales son que los agentes se caracterizan por un multiperfil no especializado y la polarización del nivel de experiencia en dos grupos, agentes con menos de 5 años de experiencia y con más de 15. ¿Cómo ha sido? La práctica estaba prevista desarrollarla en 6 sesiones, cada sesión en un espacio con un activador diferente. La primera tuvo lugar en el TEM con Nathalie Bautran de la compañía de Pierre Rigal, la segunda en el IBAM con el grupo Radicantes, la tercera en Bombas Gems con Nuria Anquita y Sonia Martínez, la cuarta la tuvimos en la Universidad de Valencia con Manuel Cuadrado y la quinta y última tuvo lugar en La Granja y la activé yo, Mónica Pérez. Luego, después de esa sesión, llegó la pandemia, lo que nos obligó a darle una vuelta de tuerca a todo lo que iba a ser el proyecto en un principio y a seguir trabajando telemáticamente. ¿Qué preguntas nos hemos hecho? ¿Cómo trabajamos en grupo? ¿Qué estamos haciendo como sector? ¿Cómo estimular la movilidad y la nomadología en las artes vivas? ¿Qué recursos son necesarios para acompañar y cuidar a los creadores durante una residencia? ¿Qué le aporta singularidad a una residencia artística? ¿Cómo establecer nuevas formas de participación de los creadores y creadoras en la institución? ¿Cómo pasar el testigo de unos proyectos a otros para lograr continuidad? ¿Cómo, cuándo y a quién lo comunicamos y lo compartimos? ¿Cómo desarrollar indicadores que permitan evaluar y comparar procesos creativos? ¿Qué nuevas formas de presentación y de comunicación encontramos para dejar huella de nuestra investigación sin que sea exclusivamente la producción y la exhibición de la obra artística? ¿Qué hemos tenido en cuenta? Identificar dificultades y carencias y también deseos y expectativas colectivos. Establecer mecanismos de participación de los profesionales en la gobernanza de la institución. Transparencia en el análisis, la metodología y las motivaciones en la toma de las decisiones. Aprendizaje, seguimiento y evaluación a partir de la práctica. ¿Qué práctica hemos diseñado? El resultado de todo ello ha sido la elaboración de la convocatoria dual para residencias de investigación en artes vivas, dirigida a instituciones interesadas en acoger residencias y creadores y creadoras con proyectos de investigación en el campo de las artes vivas y su relación con las artes del movimiento y/o del cuerpo.